Entonces, bueno, el tema del día de hoy con la asignatura de Mercadotecnia, como ustedes saben, bueno, continuamos con el bloque y en esta ocasión vamos a revisar el tema de análisis del mercado, ¿no? Ya estuvimos viendo un poco sobre el análisis del mercado, los fundamentos que tienen que ver con la segmentación, estos estas variables demográficas, estas variables de actividad de los sectores, etcétera, ¿no? Del mercado, que les ayuda a ustedes a definir hacia quién va dirigido su producto o su servicio, ¿no? ¿Qué es el mercado potencial? ¿No? Tenemos que hacer un análisis del mercado y primero entender qué es el mercado potencial. El mercado potencial hace referencia al conjunto de individuos que pertenecen al segmento. Recuerden, ustedes hacen ya una segmentación del mercado, es esta delimitación del mercado, ¿no? Ese mercado meta que ahorita vamos a volver a repetir, que se ha definido para la comercialización de un producto o un servicio. Por eso ustedes ya tienen que haber delimitado ese mercado, ustedes ya tienen un segmento específico del mercado, ¿no? Al cual van a dirigir su producto o su servicio. Son aquellas personas que necesitan o podrían necesitar el producto o servicio que deseas ofrecer. Es ese mercado potencial, entonces, esas personas que podrían necesitar o desear tu producto, de acuerdo al segmento que tú ya hiciste, por supuesto, ¿ok? Es ese conjunto de individuos. El mercado potencial posee diferentes características. Todas las estimaciones que resultan del análisis del estudio del mercado potencial no se interpretan en términos reales, es decir, el mercado potencial todavía no se puede medir porque son posibles clientes, ¿no? Son aquellos que podrían consumir tu producto o tu servicio, ¿no? Pues se obtienen de un posible valor de ventas de un producto o servicio. No lo vas a poder medir, el mercado potencial no lo vas a poder medir hasta que realmente analices tus ventas, analices el valor de lo que vendiste, y entonces ahí ya no hablaremos de un mercado potencial, ya hablaremos de un mercado meta, se convertirán en automático en este mercado meta, porque ya te consumen, ¿no? Entonces, el mercado potencial no es medible en términos de ventas o lo que vas a alcanzar como objetivo, sino que lo puedes, son este conjunto de personas, digamos, que ya dijimos, que son aquellos que podrían necesitar o desear tu producto. Ahorita lo vamos a ver con el esquema. El mercado potencial busca conocer cuáles son los posibles clientes y sus necesidades, con el fin de adaptar sus futuros productos o servicios a lo que se espera en esta porción de audiencia o del mercado, ¿no? Tú podrías cautivar a este mercado potencial si es que haces alguna modificación a tus productos en un futuro y podrías captarlos. El mercado potencial siempre considerará los valores más elevados de las ventas futuras de un producto o servicio. Es decir, tú cuando vas a hacer un análisis de mercado potencial, siempre vas a establecer el punto más alto de venta que aspiras, ¿no? Por ejemplo, si tu mercado meta es de un 20% de la población, hay otro 10% de la población que podría ser un mercado potencial, entonces estaríamos hablando de que tú estarías elevando tu producto a máximo un 30%, ¿no? 20% de aquellos que tú ya tienes identificados en el segmento y ese 10% extra que podría ser potencial, ¿ok? Fíjense bien, este es el esquema que ustedes tienen que replicar y que tienen que hacer en la actividad del día de hoy. Vamos a analizar entonces el mercado potencial y se tiene que hacer en referencia a estos conceptos. Mercado potencial, mercado disponible, mercado efectivo y mercado meta. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Con este ejemplo, repito, ustedes lo tienen que replicar en su proyecto. Vamos a suponer que nosotros vamos a poner un mercado, un comercio, un local de comida vegana, vegetariana, ¿no? Digo, solamente es un ejemplo. Entonces,
Vamos a definir el segmento de la población al que va dirigido este local de comida vegana o vegetariana, ¿no? Que por cierto, me parece que son conceptos diferentes y que ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces, nosotros vamos a considerar ciertas variables. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a segmentar ese mercado que nosotros, al cual queremos llegar nosotros? Nuestro producto es comida vegana, ¿no? ¿En dónde vamos a tomar de referencia estos elementos variables? Elemento geográfico, la Ciudad de México. Ujú. ¿Qué edad? Otra variable, la edad. Más o menos, esas personas que consumen comida vegetariana van entre los 20 y los 60 años, ¿ok? El nivel socioeconómico es la clase media, aquellos que pueden consumir estos productos, que dicho sea de paso, pues no son baratitos, ¿no? ¿Y cuál es el estilo de vida? El estilo de vida son aquellos individuos, aquellas personas que se preocupan por su salud y querer encontrar una opción de comida saludable. ¿Ok? Esas son nuestras variables. Ustedes pueden ocupar las variables que consideren de todas las que hemos estado viendo, pero, o también pueden utilizar estas variables que acabo de mencionar en el ejemplo, también para que sea mucho más fácil en su proyecto. ¿Ok? Prof, Dime. aquí en estas variables que pone, por ejemplo, solamente es como, o sea, tal cual así lo vamos a poner, geográfico, Ciudad de México, edad Sí, 20 a 60, o sea, tal cual así no hay que como investigar como Ciudad de México sí, porque, bueno, claro, ustedes tienen que investigar, eso es cierto, Jorge. O sea, por ejemplo, de acuerdo a su producto, ustedes tienen que identificar, por ejemplo, las edades, pues no es lo mismo. Eh, sí tendrían que investigar, por ejemplo, en el INEGI, por decir algo, ¿no? Si su producto va dirigido a niños y su producto lo van a vender en la Ciudad de México, pues tendrían que identificar qué porcentaje de la población equivale a esa edad, ¿no? O sea, yo lo puse como ejemplo, vamos, ¿no? Pero ustedes sí tendrían que hacer, en el análisis de un mercado potencial, sí tendrían que hacer ese estudio, ¿no? O también tendrían que buscar qué porcentaje de la población equivale una clase media, por ejemplo, ¿no? O si su producto va a clase alta, si es un producto suntuoso, como se le llama, ¿no? Algo muy caro, por decirlo así, entonces tendrían que ver qué porcentaje de la población tendría la capacidad de tener ese producto, ¿no? Pero lo pueden plasmar así como lo comento, o sea, le pueden poner ahí eh, variable geográfica, Ciudad de México, o si quieren hacerlo más específico, más específico. Por ejemplo, eh, variable geográfica, la delegación Coyoacán. Entonces, tendrían que analizar, yo supongo que una fuente muy confiable sobre el tema geográfico es el INEGI, ¿no? Entonces, si van a poner solamente la alcaldía de Coyoacán, entonces van a tener que basarse solamente con los datos estadísticos de la alcaldía de Coyoacán, ¿no? O sea, yo lo hice muy genérico, vamos, pero ustedes pueden tomar las variables que ustedes consideren importantes de acuerdo a su producto, ¿ok? ¿Sí? ok, sí, prof. Ok. Entonces, ya tenemos nuestras variables, ya sabemos lo que vamos a vender. Ahora vamos al mercado potencial, ¿no? ¿Cuál es el mercado potencial? Entonces, nuestro mercado potencial son estas personas de entre 20 y 60 años, ¿no? Que como ejemplo, repito, solamente es un ejemplo, según los datos de la Ciudad de México, podríamos considerar que es un 20% de la población, solamente como ejemplo, ¿eh? Yo lo estoy poniendo solamente como ejemplo, pero ustedes sí tendrán que hacer un análisis mucho más fundamentado, como decía Jorge, ¿no? Vamos a suponer que hay un 20%, solamente para nuestro caso de ejemplo, un 20% de estas personas de entre 20 y 60 años que pueden consumir este tipo de comidas. Ajá. Ese es mi mercado potencial. Ese porcentaje de la población que puede estar entre estas variables, es decir, entre 20 y 60 años, que buscan una comida saludable. Por supuesto, en un programa de marketing mucho más complejo, mucho más amplio,
una empresa sí tendría que salir a hacer una encuesta, ¿no? Para saber qué tipo de porcentaje de personas podrían consumir este tipo de comida, ¿no? Aunque nosotros lo estamos haciendo un poco más sencillo y mucho más particular, ¿no? Entonces, el mercado potencial es ese porcentaje de personas de acuerdo a mis variables. Repito, esas variables que ustedes van a considerar de acuerdo a su producto o a su servicio. Entonces, tenemos esta primera dimensión del esquema, que es el mercado potencial. ¿Ok? Después tenemos el mercado disponible. Ajá. El mercado disponible se refiere a todas esas personas que tienen la necesidad de consumir comida vegetariana o vegana, ¿no? Aquí ya es una necesidad más definida. Aquí estamos buscando que satisfacer esa necesidad. El mercado potencial es determinar de acuerdo a nuestras variables quiénes pueden consumir ese producto. El mercado disponible es establecer o buscar quiénes tienen esa necesidad de consumir comida vegana, ¿no? A lo mejor ustedes no van a salir a hacer un estudio mucho más amplio de lo que es su producto, pero sí podrían tomar algunos datos estadísticos de internet, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en este caso solamente vi, así en encuestas rápidas en algunas páginas de internet, cuántos, eh, cuánta gente aspira a tener una vida vegana, digámoslo así, ¿no? Tienen esa necesidad de consumir comida vegana, ¿no? Que es muy poco, por cierto, son más o menos un 10%, según lo que yo vi, entre el 10 y el 15%, según los datos que vi en internet así de rápido, ¿no? Pero eso ustedes lo van a hacer de acuerdo a su producto. Entonces, repito, el mercado disponible es aquellos individuos que tienen la necesidad de consumir ese producto. Ese es el mercado disponible. Ujú. ¿Cuál es el mercado efectivo? El mercado efectivo son aquellas personas que buscan esa comida vegana, pero con, a lo mejor, no sé, se me ocurre, como les puse en el ejemplo, que buscan un sabor particular, un buen sabor, digamos, no, porque a lo mejor tenemos la creencia de que la comida vegana, pues así como muy sencilla, ¿no? Pura ensalada y como que no tiene sabor o no tiene variedad, vamos, ¿no? Entonces, el mercado efectivo es aquel que busca satisfacer su necesidad, pero con ciertas características. En este caso, nuestro ejemplo es una comida variable, con buen sabor, agradable y con un excelente servicio. O sea, no solamente es consumir comida vegana, ahora la quiero sabrosa y que haya variedad en ese sentido, ¿no? Porque probablemente, como les digo, es un ejemplo muy sencillo, pero mucha gente cree que la comida vegana o vegetariana, pues todo tiene que ver con ensaladas, y no es así. El mercado efectivo busca esa variedad, busca un sabor específico, busca un buen servicio, buena calidad, etcétera. Inclusive el precio puede ser un elemento importante en este mercado efectivo, que sea más barata, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, lo que yo investigué, no soy experto en comida vegana y la verdad es que tampoco la consumiría en exceso, pero sé que no es una comida tan barata, ¿no? Y por supuesto, el mercado meta. El mercado meta ya es lo que tú hiciste de tu segmento, ¿no? Eso es lo que tú aspiras a alcanzar de acuerdo a lo que tú ya hiciste de tu marketing, de lo que a las personas, a los individuos que esperas llegar a vender tu producto, ¿no? De acuerdo a la segmentación que tú ya hiciste. Y entonces aquí, en el mercado meta, vas a hacer lo que dijimos con anterioridad. Vas a buscar el valor más elevado en la venta o producto. Es decir, en tu mercado meta vas a intentar identificar qué porcentaje mayor de venta podrías alcanzar. Como les dije, a lo mejor tienes un 20% de mercado meta y un 10% de mercado potencial, entonces aspirarías a unas ventas
del 30%, de acuerdo a lo que estás ofertando. ¿Ok? Entonces, este pequeño esquemita, lo van a hacer ustedes, lo van a replicar ahora con su producto o con su servicio. ¿Ok? ¿Sí quedó claro entonces? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Después, para hacer un análisis del mercado potencial, hay una distribución del territorio. Muchas empresas buscan colocar sus productos, sus servicios, definiendo una división territorial, ¿no? Y para lograrlo, se establecen zonas geográficas para equipos de ventas. Ustedes también podrían, si quieren, establecer puntos de venta, ¿no? Si ustedes lo consideran necesario, ¿no? Estos lugares son conocidos como territorios de venta. Se denominan así a la agrupación de clientes actuales y potenciales con particularidades semejantes que se asigna a un distribuidor o sucursal de una empresa durante un periodo determinado de tiempo. Es decir, estos puntos de venta, estos lugares geográficos pueden cambiar o pueden estar en un periodo determinado de acuerdo a la estrategia de marketing que se establezca. Uh-huh. ¿Qué se espera con esta distribución de áreas geográficas o del territorio? ¿Cuáles son las características o cuáles son los fundamentos para establecer estos puntos de venta? Uno, determinar las fuentes de ingreso. El diseño del territorio de ventas desglosa la división de ingresos en las que se ubican los clientes en esa zona, ¿no? ¿Quién puede consumir el producto? Lo que les decía, va a ser difícil que pongas un local de comida vegana en un lugar como, no sé, Nezahualcóyotl o Ecatepec, ¿no? En donde se ubican grandes zonas de mercados y donde pues, la gente está acostumbrada a comer comida en la calle, ¿no? Tortas, garnachas, etcétera. Pero probablemente sea más fácil venderla en un lugar como Coyoacán o en la Condesa, ¿no? Donde son tipo de personas que tienen un alto poder adquisitivo y que buscan ese tipo de productos. También se busca clasificar el talento. Es importante que las organizaciones conozcan cómo cada representante de ventas se comporta en el equipo. También buscan a los mejores vendedores, ¿no? Una buena distribución en cuadros de mando, evaluarlos, identificarlos y nivel de performance. Bueno, en este caso es un término que se usa en cuanto a su nivel de comportarse para vender el producto, ¿no? Determinar las metas, perdón. Definir las metas. Las empresas deben establecer objetivos SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y el tiempo. Esto de objetivos SMART, no se preocupen, los vamos a ver más adelante, por eso ahorita solamente es el fundamento de entender la distribución del territorio. Determinar metas es muy importante para esos puntos específicos de ventas. Si deseas tener mayor rentabilidad, evaluar el territorio, duplicar tus ventas, etc. Realizar mediciones, es decir, seguimiento de rendimiento de los principales KPI. Este también es un término que se utiliza para el rendimiento de las personas que trabajan en los puntos de venta. Es como una especie de evaluación hacia estos personajes, que igual ya lo veremos más adelante, no se preocupen. Es extremadamente valioso porque brinda a los gerentes información clave sobre el rendimiento de los representantes de las ventas. Entonces es importante también medir estos puntos de venta, estos puntos geográficos, si realmente se están alcanzando los objetivos específicos, ¿no? 5. Incluir a los vendedores en el plan. Involucrar a los representantes de ventas es un paso importante en el proceso del diseño del territorio. ¿Por qué? Porque estos personajes, estos vendedores, conocen el lugar, conocen la zona, ¿no? Porque pueden aportar ideas valiosas, conocen qué tipo de gente se mueve ahí, ¿no? Tiene contacto inclusive con la gente de la zona. Entonces es importante incluir a estos vendedores en estos puntos de venta.
Ujú. Después tenemos la medición del mercado. El mercado total de una empresa es la demanda existente de los productos que tú comercializas en un determinado lugar y se puede calcular en términos monetarios y anuales. Entonces, ¿cómo medimos el mercado? Pues lo vas a medir en función de lo que vendes, en función de lo que puedes comercializar en tu producto o tu servicio en un lugar específico, ujú, en términos monetarios. Es decir, cuánto alcanzaste de ventas, ¿no? En términos de dinero. Y regularmente se hace un estudio anual. ¿Cuánto es que vendiste al año, ¿no? Que esto también lo vamos a ver en la siguiente materia. Se liga un poco con la siguiente materia de análisis financiero, porque regularmente los ejercicios eh, financieros se hacen anuales, ¿no? Es decir, se hace esta medición de, de lo que se vende, de lo que se obtiene de una venta. Ujú. ¿Cómo es que haces esta medición del mercado? Identifica qué dato necesitas. Muchas veces nos pasamos la vida buscando la multitud de datos que posteriormente no nos servirán para nada. Para eso el primer paso es identificar cuáles son esos datos. ¿Qué es lo que requieres medir en tu producto? Es decir, eso depende de ti, ¿no? Si tú quieres medir cuánto vendiste, si tú quieres medir si duplicaste las ventas, si tú quieres medir la cantidad de producto que se fabricó esta vez, etcétera, ¿no? Eso depende de ti. Vas a identificar el dato que te corresponde para medir tu mercado, que tú consideres importante. Y esto lo puedes hacer anualmente. Busca informes y estudios de sector que te puedan contener los datos que buscas. Aquí es muy importante. También te puedes basar en información estadística, estudios, informes que pueden darse en el sector en el que tú estás vendiendo. Volvamos al ejemplo de la comida vegana. Por eso yo usé información de Google, bueno, de Internet, ¿no? En donde pude identificar más o menos cuánta gente consume comida vegana, ¿no? ¿Cuál es la estadística de la gente que consume este tipo de comida, ¿no? También es válido que puedas utilizar este tipo de estadísticas, este tipo de informes, este tipo de estudios, ese tipo de información, aunque la más importante pues es la que defines tú con base a tu producto, ¿no? Comprueba las estadísticas del sector, ¿no? Por ejemplo, el número de usuarios, el crecimiento del sector, la facturación que hay en otros países o en otra zona geográfica, ¿no? A lo mejor tú dices, yo voy a poner mi restaurante en Coyoacán, pero voy a ver más o menos cómo les fue a estos mismos negocios, a lo mejor en la Condesa, a lo mejor en la, no sé cómo se llaman las otras colonias, así como muy fifís o muy popov, ¿no? Pero puedes hacer este balance, ¿no? Puedes hacer esta comparativa entre los sectores, ¿no? Inclusive entre otros países. ¿Cómo les fue a este tipo de negocios en otros países similares a México, ¿no? Con la misma economía, con el mismo sector geográfico, como la edad o algún otro valor o alguna otra variable que tú hayas determinado. Y por último, cruza los datos para conseguir lo que estás buscando, ¿no? Es decir, cruza los datos de acuerdo a lo que encuentres, ¿no? Datos cruzados se refiere a esos valores que encuentres tanto en lo que tú creaste, a lo que tú investigaste con tu mercado potencial, con lo que vendiste, con el análisis que hiciste de tu producto vendido y con alguna otra información que buscaste, estadísticas, informes, etcétera, y puedes establecer también esa medición del mercado, ¿no? Cómo te puede ir, cómo podría ser mejor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta aquí, dudas o preguntas, No, profe. ¿no? ¿Ninguna duda? ¿Pregunta? Bueno, se nos está terminando la sesión. Tampoco quiero que lleguen tarde a su siguiente sesión. Ya no nos vamos a conectar hasta la siguiente sesión. Recuerden, si es que hubiera alguna duda, podemos retomarla en algún tiempo específico. Yo ahorita les voy a enviar el material necesario para que ya vayan trabajando en su actividad. ¿Vale? Entonces nos vemos en un ratito.
Cualquier duda o pregunta lo podemos ver al rato. ¿Vale? Nos vemos al rato. Sí, prof, gracias. Gracias a Sí, ustedes. profe, gracias. A ustedes.